Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, metámonos en el corazón de las problemáticas, metámonos a saber cómo late de cerca una circunstancia que necesitamos revertir, no importa dónde vivas. Recién escuchábamos, bueno, porque yo leía la carta o algunos fragmentos de la carta a los gobernadores que han frenado literalmente la ley de humedales. Y para ir al corazón hace falta ir hacia aquellas organizaciones que están activando en favor de que se conozca la verdad de las cosas, ¿no? Y que haya rápido tratamiento, en este caso a una ley. Julieta Bernabé es maestra y nieta del fundador de la escuela El Espinillo, una escuela en la isla de Santa Fe. A ver si podemos hablar un ratito antes de irnos, porque además es la líder de la multisectorial por los humedales de Rosario. ¿Cómo estás, Julieta? Buen día. Hola, muy buenos días. Yo soy, por las dudas, soy miembro de la multisectorial, no líder, no tenemos líderes. Pero sos una de las líderes, exacto, está bien la aclaración. Transversalmente, pero sos una de las personas que suele comunicar y contarnos y hacer, que es lo más importante. Julieta, antes de pasar a los humedales, contanos un poco de la escuela, del Espinillo, cuántos chicos van, cómo está. Bueno, la escuela está acá frente a Rosario. Mi abuelo la fundó en el año 37. En ese momento era solamente un saloncito, durante 10 años fue eso. Bueno, en el 47 él se casa, la puede ampliar. Mi abuela también se convierte en maestra. Y bueno, hoy por hoy, bueno, con gran orgullo le han puesto este año le han puesto el nombre de mi abuelo, Miguel Romano Ahumada, tiene por nombre la escuela ahora. Y fuimos invitados con mi mamá y mis tías, que ya son exalumnas de la escuela. Fuimos invitados en diciembre del año pasado. Si mal no recuerdo, había alrededor de 40 chicos concurriendo a la escuela. Bueno, la escuela, digámoslo de entrada, es una especie de referencia, de anclaje para los isleños, que son las personas que están directamente amenazadas ahora, ¿no? Sí, es una situación terrible para muchos isleños toda esta situación. De hecho, en lo que fueron estos últimos incendios, más en la zona de San Nicolás, de Ramallo, sabemos de bastantes familias que han perdido sus hogares y también sus producciones apícolas, sobre todo, y algunos animales también, lamentablemente. Cuando te pones en el lugar de ellos, en tu propio lugar, y escuchás las mentiras que aparecen en las noticias, esta ley será para quitarles los territorios a pobladores locales, esta ley no dejará que haya progreso, esta ley impide y un montón de cosas. ¿Qué pensás? ¿Qué te pasa por tu cabeza? Bueno, acá hicieron muchísimo lobby, por así decirlo, algunas asociaciones que están bastante ligadas a la actividad productiva, de gente que no es isleña, es gente que ha ido a producir a la isla, que es algo diferente. Y sí, lo primero que dijeron, digamos, las dos primeras consignas que tiraron fueron que los pobladores iban a ser desalojados, incluso hicieron una reunión, nosotros supimos eso, acá en las islas, frente a Rosario por lo menos ocurrió, donde convocaban a los habitantes de las islas para comunicarles que si se sancionaba la ley iban a ser desalojados, lo que es algo totalmente sin fundamento. No hay en ningún proyecto de ley nada que diga que se va a desalojar a nadie. Y lo otro que decían eran que la producción iba a ser corrida de la zona de humedal, lo cual también es absolutamente infundado, porque lo único que se pretende es que la gente pueda habitar y pueda producir en los humedales, pero de una manera sustentable, que de hecho es lo mejor incluso para la gente que habita esos espacios, porque si los espacios son destruidos, las personas que los habitan van a ser corridas posiblemente, como de hecho está pasando, porque a veces nos preguntamos,
si algunos focos de incendio no tienen como objetivo correr a determinadas poblaciones. Justamente, quizá puedas ayudarnos en esto, Julieta. Hay toda una explicación técnica de lo que significan los humedales, pero ¿qué significa el humedal para los pobladores locales? ¿Por qué es importante que persista el humedal y que no se arrase con ellos? Bueno, los humedales no solamente para la gente que habita en la parte de islas, porque humedales hay en las islas y hay también en la vera de los ríos. Digamos, básicamente los humedales a los seres humanos en general nos proveen de cuestiones básicas para la vida, como ser aire limpio, agua y alimento. A la gente que habita esos espacios a la vez son básicamente el lugar donde viven, que han elegido para vivir, porque el año pasado justamente cuando nos cruzamos a la escuela, hablando con gente que habita el Espinillo, nos contaban que algunos de ellos porque hay un trecho de río de 5 o 10 minutos de cruzarse, no están demasiado lejos de Rosario, y algunos de ellos en algún momento habían ido a vivir a Rosario. De hecho en Rosario hay como un barrio que es de pescadores y demás, y hay gente de las islas que ha ido a vivir ahí, y muchos habían vuelto a elegir ese lugar para vivir, la isla para vivir. Entonces es el lugar donde nacieron y el lugar que muchos de ellos eligen para vivir. Nos parece... Y además es el lugar donde producen, ¿no? Claro, parece importante revisar todas estas ideas porque necesitamos revisar nuestra narrativa, cómo nos contamos las cosas. Históricamente, un humedal cercano a un pueblo, como bien dice Julieta, nuestra entrevistada de esta mañana, está en las afueras del pueblo, son sectores bajos, entre comillas, que antiguamente había que rellenar, y muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, han sido taponadas para construir nuevos barrios, para que llegue el progreso, entre comillas, taponando además todos estos saberes y todos estos servicios ecosistémicos que tiene un humedal, y para la población en general que Julieta nos ayuda a desmenuzar. Julieta, Marina te habla, ¿cómo estás? Ante todo, bueno, felicitar toda esta gestión que están haciendo, ¿no? Desde la propia, desde estar en primera persona en esto. El otro día acá llegó el humo y yo pensaba, y fue inevitable, era insoportable. ¿Cómo la pasarán ellos que están con esto desde hace no sé cuántos años, más de 10 años con este tema? Y recién reflexionabas acerca del correr la gente. Me pregunto, la salud también es una forma de correr a la gente. ¿Qué impacto tiene esto en la salud de las personas? Sí, el impacto es enorme. A nosotros los médicos, digamos, nos dicen que hay un impacto que es inmediato, que es lo que vos sentís cuando está el humo. No olvidemos que hay personas asmáticas que en el 2020 fallecieron debido a la contaminación del aire, a los picos que había de contaminación. Entonces acá yo tengo amigas, por ejemplo, asmáticas, que ellas el médico les tiene recetada la medicación que en cuanto aparece el humo tienen que empezar a tomar. Y aún la gente que no tiene, digamos, problemas preexistentes de salud es muy afectada. Por ejemplo, una vivencia que tuvimos el otro día ya hará como 3 semanas, cuando tuvimos esa enorme cantidad de humo acá en Rosario. Un martes, me acuerdo, a la mañana, estábamos en la escuela, porque yo doy clase acá en Rosario, teníamos por orden del ministerio canceladas las clases de educación física, por ejemplo, y los chicos no podían salir al patio en los recreos, tenían que permanecer adentro de los salones, y literalmente nos caía ceniza en el patio. Era imposible estar ahí. El portero, que era el que trataba de limpiar, en un momento paró porque tenía los ojos rojos ya directamente. Eso es lo que vivimos, digamos, en el momento que hay humo. Yo tuve alumnos, un chico asmático que estaba descompuesto, gente que no es asmática y que empieza con dolores de cabeza, con dolores de estómago. Es terrible, sinceramente, lo que se vive en el momento, y aparte es un daño psicológico, porque uno sabe el daño que te queda a futuro de todo eso. O sea, básicamente, dice el médico, esto es igual que fumar, es igual que si estuviéramos fumando horas y horas y horas durante días.
Sí, de Básicamente, manera crónica, persistente y permanente, ¿no? Y además, me pregunto, las cifras, digamos, de estas consecuencias, de estas secuelas en la salud, ¿las tienen, digamos, las autoridades? Porque, a ver, se hacen normalmente estadísticas, censos sobre la salud y el impacto de estas cuestiones. ¿Esto dónde figura, dónde consta? y hay digamos, se ha hecho, la Universidad de Rosario ha hecho algunos estudios. Por ejemplo, yo recuerdo en el 2020 y 2021 hicieron un estudio focalizado en el tema del COVID, porque era lo que estaba en ese momento, y habían detectado un incremento en la mortalidad en los momentos en que había esta contaminación que tenemos por el humo, por ejemplo. Y hablando con los médicos, yo le digo, ese mismo incremento se puede dar en otras patologías, a lo mejor en gente que tiene problemas respiratorios, cardíacos y demás. Y me dijo, no están hechos los estudios sobre eso, pero es lo más lógico de pensar. Entonces, bueno, ahí tenemos algo. Por ejemplo, ahora la universidad está haciendo estudios para ver cuál es el impacto en los niños que son gestados en el humo. Eso la otra vez contaban gente de la universidad. Y dicen, no sería raro que tengamos, por ejemplo, niños con bajo peso al nacer, abortos espontáneos, que tengamos incluso problemas cognitivos en algunos niños a futuro, porque básicamente toda la contaminación lo que hace es generar un cambio en lo que es el oxígeno que se le transfiere a ese bebé, que la mamá le da a ese bebé en el momento en que está gestándose. Bueno, a las embarazadas lo primero que se les dice es no fumar o no estar en contacto con el cigarrillo. Y en este lugar, en estas zonas que son afectadas, lo que estamos haciendo es exponer a la gente a un humo permanente peor que el cigarrillo. Sí, así es. A mí en lo personal me pasó en el 2008, yo después me quedé pensando y hablé con un médico y es imposible de saber si fue eso o no fue eso. Pero acá en el 2008 nosotros tuvimos las grandes quemas del 2008, que fueron meses y meses. Arrancaron en abril y terminaron en octubre. Yo ese año estaba embarazada de mi primer hija. Ella tenía que nacer los primeros días de octubre, o sea que yo pasé el embarazo entero bajo el humo. Me acuerdo que tenía la panza y salía de un humo terrible. En ese momento no se hablaba tanto de los problemas de salud y demás como se hizo esta vez. Y la nena, que supuestamente en un momento me dijeron que iban a nacer en octubre con alrededor de 3 kilos y pico, terminó naciendo un mes antes con 2,6 kilos. Y no entendíamos. En ese momento me acuerdo mi suegra me dijo, qué raro que nació tan chiquita. Y yo ahora, ya con más información, hablando con un médico, le digo, pudo haber sido el humo. Y me dice, tranquilamente. Hace 14 años de esto que nos cuenta Julieta Bernabé. Pueden imaginar ustedes lo que significa durante todo ese lapso seguir gestando niños en el humo, como nos acaba de decir Julieta Bernabé. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, a pocas horas de la capital de la Argentina, y esto pasa en el siglo XXI entre nosotros. Julieta, gracias por tu testimonio, por lo que nos contás y por tu lucha cotidiana. Muchas gracias. Yo lo que me gustaría decir, al menos en la zona esta, que más allá de lo que es el humo, hay producciones que están arrasando los humedales de otras maneras y eso siempre lo queremos recalcar. Acá hay ganaderos, por ejemplo, que no queman, porque es real, no todos queman, pero sí desmontan, sí hay gente que ha hecho terraplenes de kilómetros, que ha cortado cursos de agua, que cortando esos cursos de agua ha secado lagunas interiores para levantar la tierra. Están haciendo un desastre y no solamente el fuego y el humo, que es lo que vemos de las ciudades. Y no a veces solamente uno cuando ahí ingresa se da cuenta de eso. Sí, y no solamente ahí, esto de los terraplenes es una práctica común en Corrientes, por ejemplo, donde se cultiva el arroz. Hay una cultura de la producción que mira con desdén al ambiente, que piensa que hay que adaptar el ambiente a la producción, es decir, a la economía. Y es muy por el contrario, necesitamos adaptar nuestras economías al ambiente que vivimos, porque sin ambiente no hay kiosco, no hay educación, no hay empresas ni nada. Así que muchas gracias, Julieta, por esto que nos ayudas a pensar. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Julieta Bernabé es docente ahí en Rosario y
es una de las integrantes de la multisectorial por los humedales. En carne propia ha vivido las consecuencias de, los malos manejos, la mala intervención o la intervención del hombre donde no debe. Y bueno, necesitamos como regenerar, ¿no? Regenerar pensamiento, regenerar territorios, regenerarlo todo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.